La palabra del Señor se encuentra en el libro de los Tesalonicenses, primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 24. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Amén. Bendigo el nombre de nuestro Señor, mis hermanos, en esta tarde, y agradezco la posibilidad que me da de poder junto a usted meditar su palabra, meditar esta enseñanza, ¿cierto?, del versículo bíblico, donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, exhorta a sus hermanos estos consejos, mis hermanos, que eran muy necesarios en esa época de una iglesia que se estaba constituyendo, perseguida, hermanos oprimidos, empobrecimiento, esclavitud, muchas cosas, mis hermanos, similares a los tiempos actuales, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, que se asemejan en mucho, ¿cierto?, a los tiempos que hoy día estamos pasando. Más el apóstol Pablo, ¿cierto?, ya en ese entonces enseñaba bajo su experiencia, bajo su conocimiento adquirido por el Espíritu Santo, el conocimiento, ¿cierto?, de que el Señor le llamó a sus caminos y le fue enseñando, lo fue capacitando, y él compartía en todas las iglesias que él formaba, los hermanos, ¿cierto?, a los cuales se adoctrinaba, le enseñaba estas cosas, mis hermanos. Recuerde usted muy bien que el apóstol Pablo fue llamado, ¿cierto?, a los caminos del Señor, siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre el cual fuera celoso de sus creencias. Él era fariseo y también permitió la muerte de muchos cristianos, pero él fue transformado, cambiado, ¿cierto?, por nuestro Señor, y de esa manera el Señor también le fue enseñando. Y recuerde usted que cuando ya él, ¿cierto?, trabajaba para la obra de nuestro Señor Jesucristo, también sufrió muchos percances, muchos problemas, situaciones en las cuales él se vio envuelto, ¿cierto?, como naufragio, fue encarcelado, le lanzaron piedras por predicar la palabra de nuestro Señor, fue mordido por una serpiente, y de todas esas cosas el Señor lo guardó, de todas esas cosas, ¿cierto?, él salió victorioso, y él hablaba en base a su experiencia, en base a lo que el Señor le había permitido vivir, y adoctrinaba, ¿cierto?, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, donde él les decía, y empezaba, ¿cierto?, el versículo que hemos leído, diciendo: estad siempre gozosos. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque el apóstol, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, aconsejaba a los hermanos de la primera iglesia, ¿cierto?, primitiva, y hoy día nosotros, por medio de la palabra, de estar siempre gozosos. Difícil situación, mis hermanos, a veces cuando pasamos momentos complicados, cuando vienen las pruebas en nuestra vida, o cuando tenemos situaciones que a lo mejor no hemos vivido nunca, y nos ponemos a pensar, ¿cierto?, a meditar en esta palabra que dice: estad siempre gozosos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque el apóstol nos está aconsejando a nuestra vida el día de hoy, ¿cierto?, de estar siempre gozosos. Pero ¿qué es el gozo? El Señor dice, ¿cierto?, en su palabra, y el apóstol también,
que el gozo es la satisfacción, es la complacencia, es el regocijo, es una inmensa alegría, ¿cierto?, de sentirnos hijos del Señor. Y eso es lo que el apóstol, ¿cierto?, Pablo, nos invita a nosotros a nunca perder. El regocijo, la complacencia, la satisfacción de haber sido llamados a estos caminos, de haber elegido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es eso, mis hermanos, lo cual nunca se nos debe olvidar, y debemos atender, ¿cierto?, lo que dice el versículo. Dice: estad siempre, mis hermanos, siempre. No es solamente cuando tenemos bendición en nuestra vida, sino que Él nos dice siempre. Es algo en lo cual debemos trabajar, mis hermanos, de poder esforzarnos para poder estar siempre con esta actitud, ¿cierto?, reconociendo que el Señor nos salvó, que el Señor nos bendice, que el Señor caminamos de su mano, que Él no nos deja solo, y ese sentimiento de gozo no debe abandonar al Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, porque estos consejos, ¿cierto?, vividos en carne propia por el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo para la iglesia primitiva, hoy es un consejo, mis hermanos, para estos tiempos, de estar siempre gozosos, independiente de las situaciones en las cuales nos estamos enfrentando, en los momentos en los cuales estamos viviendo, ¿cierto? El gozo del Señor nunca debe perderse en su vida y en mi vida. Y recuerde usted también que la palabra dice que el gozo es nuestra fortaleza. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Y Él sigue aconsejando, ¿cierto?, en el versículo 17, ¿cierto?, de este capítulo 5 de Primera de los Tesalonicenses, algo que es muy importante, mis hermanos, y que no se nos debe olvidar. Es algo que usted y yo debemos hacer permanentemente, que es orar sin cesar, orar en todo momento, porque la comunicación con nuestro Padre Celestial es la clave, ¿cierto?, del Hijo de Dios. El poder arrodillarnos, el poder entregar, ¿cierto?, nuestros problemas, el poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial, es algo, mis hermanos, que debemos hacer permanentemente. Nuestro Señor Jesucristo, ejemplo, nos dio de esto. Él oraba sin cesar a su Padre. En momentos difíciles, Él se apartaba y oraba. En momentos, ¿cierto?, cuando Él necesitaba hacer un milagro, ¿cierto?, cuando lo hizo, cuando resucitó a Lázaro, Él dijo: Señor, yo sé que me escuchas. Solamente lo digo para que los que lo estaban viendo supieran la relación que Él tenía con su Padre. Es una relación continua que nos enseña a nosotros también, mis hermanos, a poder estar en permanente oración con nuestro Señor. Y que nuestra oración no sea solamente en los momentos de felicidad, sino que es una oración, es una relación con nuestro Señor, de poder orar permanentemente para que estemos comunicados con Él. Ciertamente Él sabe lo que pasa en su vida, en mi vida, mis hermanos, pero Él necesita que el Hijo de Dios le reconozca y se arrodille delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, para poder no olvidar estos consejos que están para nuestra vida el día de hoy. Si bien es cierto, fueron escritos hace mucho tiempo atrás, pero es un consejo, mis hermanos, para poder pasar momentos difíciles, en los momentos en los cuales usted está pasando. A lo mejor, mis hermanos, nunca ha pasado lo que hoy día ha llegado a su vida, pero la palabra de Dios hoy día está siendo clara para usted y dice que no debe perder el gozo del Señor, debe estar siempre gozosos y debe orar sin cesar, no olvidarse de orar y entregar lo que le aflige a su Padre Celestial. Y continúa diciendo, mis hermanos, en el versículo 19 del capítulo 5: dad gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cuánto nos cuesta muchas veces poder ser agradecidos delante de Dios? Porque el ser humano en general siempre se fija en lo negativo, siempre resalta lo que no hace bien por sobre las cosas buenas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para tener una actitud distinta. El Hijo de Dios debe tener una actitud distinta. Usted y yo debemos mirar de manera distinta, mis hermanos. Debemos ser agradecidos, porque todo lo que tenemos, mis hermanos,
no lo merecemos. Y hoy día lo podemos disfrutar. Todo lo que hoy día usted tiene, mis hermanos, ni usted ni yo lo merecemos. Y es por eso que debemos agradecer todos los días de nuestra vida la misericordia de nuestro Señor en su vida y en mi vida. El poder tener una familia, un trabajo, hijos sanos, mis hermanos. Quizás tenemos problemas, ciertamente, pero el Hijo de Dios no debe solamente enfocarse en los problemas, sino que debe agradecer todo lo que tiene, mis hermanos. Si los problemas vienen a su vida, si la angustia, las dificultades están hoy día en su vida, sigue diciendo el versículo, mis hermanos, el versículo 18 que hemos leído, dice: dad gracias en todo, porque esta es voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás, mis hermanos, a veces no entendemos los caminos del Señor, o no vemos con nuestra vista física lo que el Señor quiere hacer en su vida, y nos afanamos, mis hermanos, porque no logramos entender el por qué nos pasan estas cosas. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que a pesar de lo que le pase a su vida y en mi vida, debemos ser agradecidos. Y que si no logramos ver a lo mejor lo que estamos viviendo, déjeme decirle que el Señor tiene perfecto control de lo que está pasando. Tiene perfecto control de lo que usted está viviendo. Y usted debe confiar solamente en que Él hará de la manera correcta, mis hermanos. Porque a veces las cosas son permitidas para su vida y para mi vida, para que de alguna manera nosotros podamos crecer en el Señor, podamos fortalecernos, podamos ser probados también, como dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, no se nos olvide siempre estar gozosos, de orar sin cesar, de ser agradecidos independiente de las situaciones en nuestra vida. Recordar que todo lo que hoy día pueda pasar o estamos pasando es voluntad de nuestro Señor, y que todo está en su perfecta mano. Y nosotros nos queda, cierto, solamente clamar, porque de esa manera también el Señor nos ayuda y nos va probando y enseñando, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque esta palabra, cierto, si bien es cierto, exhortada a la iglesia primitiva, hoy día, mis hermanos, es una palabra que es para su vida y para mi vida, para momentos de dificultad, para momentos difíciles, para cuando estamos, lamentablemente, cierto, siendo probados, o el enemigo de alguna manera nos está susurrando. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, para no perder, cierto, estas claves que hoy día el apóstol Pablo nos enseña, de estar siempre gozoso, no perder el gozo, la satisfacción de ser hijo de Dios, no perder la comunicación de esta relación maravillosa de poder hablar con nuestro Señor, de no perder tampoco, mis hermanos, de ser agradecidos, porque el Señor se agrada de los que son agradecidos. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, para darle un ejemplo, que cuando el Señor entró a una aldea, cierto, habían 10 leprosos que le hablaron y le dijeron: Maestro, ¿puedes sanarnos? Y usted sabe, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el bien, cierto, y les sanó, y les dijo: id y presentarse donde el sacerdote. Usted sabe que el sacerdote era quien tenía la autoridad de declarar quién tenía lepra y quien de alguna manera también se sanaba de esto, que era muy difícil en esa época. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a esos 10 leprosos, le dijo: id y presentarse donde el sacerdote. Y mientras ellos caminaban, cierto, hacia donde estaba el sacerdote, el Señor fue haciendo el milagro en su vida y ellos fueron siendo sanos, mis hermanos. Eran 10, más uno volvió. Solamente uno no siguió el camino y volvió donde estaba el Señor Jesucristo y le agradeció. Dice la palabra que se arrodilló, le abrazó, cierto, sus pies y le dio las gracias, mis hermanos. Y el Señor le preguntó: ¿y no eran acaso 10 y solamente uno volvió? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque el Señor quiere hijos agradecidos, quiere hijos que reconozcan que somos necesitados del Señor, hijos que le buscan permanentemente y que le dan gracias en las buenas y en las malas. Que hay situaciones, mis hermanos, que no logramos entender, pero aún así debemos ser agradecidos. Hay situaciones que pueden suceder, no nos están sucediendo,
o más adelante las vamos a vivir, pero no debemos perder la gratitud a nuestro Señor, recordando, mis hermanos, que Él tiene perfecto control de todas las cosas. Y con esta vista física, mis hermanos, que hoy día tenemos, a lo mejor no logramos entender, pero que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que usted y yo, mis hermanos, no nos olvidemos de agradecerle en todo momento de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde, en esta semana que se ha dispuesto, cierto, por este medio de restauración. Esta semana donde muchos de nuestros hermanos estaremos orando, y muchos de nuestros hermanos también estarán viendo estas prédicas. Y que el Señor nos bendiga, y que el Señor toque su vida y mi vida mediante la palabra, cierto, que vamos a escuchar, porque necesitamos ser restaurados, mis hermanos. Necesitamos ser nuevamente fortalecidos. Necesitamos nuevamente, mis hermanos, gozarnos en el Señor. Necesitamos, mis hermanos, seguir orando para que nuestra relación se siga afianzando. Estamos separados seguramente, estamos separados físicamente, pero debemos estar unidos espiritualmente. El Señor quiere, mis hermanos, que la iglesia que hoy día está cerrada, ¿cierto?, de manera prudente, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, no sea pretexto para que usted no ore en su hogar, no sea pretexto, mis hermanos, para que usted no tome este libro que es la profeta mayor, ¿cierto?, la palabra de Dios, para que pueda entender, ¿cierto?, fortalecerse, para que usted pueda seguir adelante, mis hermanos. No haya pretexto, mis hermanos, para que usted no pierda, Señor, la mirada en el Señor y pueda seguir buscándole. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor de paz pueda hacer que esta palabra, ¿cierto?, llegue a su vida y a mi vida, y que podamos de alguna manera, mis hermanos, no solamente escuchar las predicaciones, sino que interesarnos de poder cada uno de nosotros estudiarla, cada uno de nosotros cantar a lo mejor en nuestros hogares, cada uno de nosotros orad, a lo mejor si estábamos orando muy poco, recuerde que el Señor dice orad sin cesar. Que esta palabra nos recuerde, mis hermanos, las cosas que a lo mejor hemos olvidado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Y yo agradezco esta oportunidad de poder dirigirme a todos mis hermanos, y esperando ciertamente que Dios bendiga su vida, mi vida, y que nos fortalezca y nos ayude a continuar en este camino que hemos elegido. Que el Señor nos bendiga.